Seguimos viendo los milagros de Jesús y hoy veremos un milagro que los encuentros pequeños ya estuvieron allí estudiando, indagando, y vemos un milagro que nuevamente muestra la autoridad de Jesús, ¿no? Y esta vuelta muestra la autoridad de Jesús ante el orden natural, ante la naturaleza. El Señor tiene autoridad sobre la naturaleza, sobre lo natural. Y en estos tiempos de cambios climáticos, también a veces en las tormentas como que, por ahí a mí me pasa, no sé a usted, pero a mí en las tormentas como que, ¿no? Me agarra así como un chucho, ¿no? Yo cuando siento, por lo menos por ahí me pasa a mí, yo tengo techo de chapa y el cuarto claro, yo estoy los cuartos están arriba y arriba está el techo de chapa, así que cuando llueve se escucha, ¿sí? ¿Cuántos tienen techo de chapa y saben lo que estoy hablando, no? ¿No? Saben que se escucha. Si llueve normal, está todo bien, te dormís, qué lindo cuando llueve en techo de chapa, es lo mejor que te puede pasar, ¿sí? Si alguien no durmió en techo de chapa, sí, te lo recomiendo. Andá alguno que tenga techo de chapa y decirle, hoy llueve, déjame dormir. Pero es buenísimo dormir bajo el techo de chapa siempre y cuando llueva normal. Pero últimamente con los cambios climáticos, ¿no? Uno como que el techo de chapa empieza a decir, ¿aguantará esto? ¿Aguantará mi techo? Porque llueven baldazos y ya no es. Matías, por ejemplo, duerme pegado casi al techo. Mati está ya arriba, bien arriba, y está pegadito al techo y se escucha, pero con todo, se escucha bien fuerte. Y uno piensa, ¿no? Como llueve tan fuerte el viento y todo, y como que a uno los truenos y todas esas cosas inquietan, ¿no? Inquietan. No voy a decir que me da miedo porque ya estoy grande. Pero inquieta, ¿no? Inquieta. ¿Cómo está el viento, no? ¿Cuándo parará? Yo me acuerdo una vez, estando acá en la iglesia, se levantó un tornado tremendo, un viento impresionante. Creo que estábamos en reunión de oración, me parece, ¿no, Marce? Un miércoles estábamos en reunión de oración y se levantó un viento tremendo y de repente empezamos a sentir ruidos fuertes y era que el viento había roto los vidrios de arriba de las ventanas. Y cuando salimos de la reunión de oración había pasado el tornado ese y todo Liniers estaba lleno, todos los carteles tirados, un desastre había hecho ese tornado. Entonces uno, viste, como tiene la experiencia, a veces dice, upa, ¿cómo estamos con el clima? Pero viendo esto, Dios tiene autoridad sobre el clima. Dios tiene autoridad sobre la naturaleza, sobre lo natural. Y claro, Él lo creó, Él sabe. Y tiene autoridad sobre eso. Y nosotros podemos también orar ante esos cambios climáticos y ante todo lo que estamos viviendo. Orar para que Dios nos cuide, nos guarde y nos libre. Y eso es lo que hicieron los discípulos en esta historia, ¿sí? Vamos a leerla allí. Vamos a leer en Mateo. Vamos a leer Mateo 8. Esta historia está en los 3 evangelios. La mayoría de las historias que estamos viendo de los milagros están en los 3 evangelios, ¿no? Y cuando esto sucede, está bueno que podamos ver los 3 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas, para compararlos, ¿no? ¿Qué es lo que dice uno, qué es lo que dice el otro? Sabemos que cada uno le pone su visión también. Por ejemplo, Mateo estuvo presente en ese momento. Marcos se lo contó en primera persona a Pedro. Pedro le cuenta a Marcos esta historia, Pedro la vivió y se la cuenta a Marcos en primera persona. Y después Lucas es un investigador y Lucas comienza diciendo en su evangelio, yo voy a contarles de una manera perfecta todos los hechos que voy a relatar. Y lo voy a hacer porque todas estas cosas son ciertísimas. Son ciertísimas.
Entonces Lucas, que también no estuvo presente en esta ocasión, pero Lucas, un excelente investigador, ha preguntado y ha preguntado y ha preguntado para escribir su evangelio, y tenía allí en primera mano lo tenía Pedro y en primera mano lo tenía Pablo también, que Pablo, ¿se acuerdan que se nutrió también su apostolado con los apóstoles? Entonces, gente que no podía negar los hechos, y cada uno da un detalle sobre los hechos. Entonces está bueno que podamos leer, cuando es así, podamos leer los 3 evangelios, ¿no? Los 3 hechos. Pero como no podemos hacerlo así, yo lo que les voy a leer ahora es un resumen de los 3. ¿Sí? O sea, ¿cómo queda la historia con los 3 evangelios juntos? ¿Está bien? Así que allí en Marcos 8:16 dice: al anochecer llevaron a Jesús muchas personas endemoniadas. ¿Sí? Vamos a comenzar por Mateo, así que dice Mateo 8:16. Al anochecer llevaron a Jesús muchas personas endemoniadas. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando comienza esta historia que vamos a leer ahora, era el anochecer. ¿Sí? Jesús había ministrado todo el día. ¿Se acuerdan como la historia de la suegra de Pedro? ¿No? Había ministrado en la sinagoga también, todo el día, hasta que llegó a la casa de Pedro también, a la tardecita, a la nochecita. Entonces, este relato también comienza a la nochecita, comienza al atardecer. Y Jesús había estado, dice, ministrando muchas personas. Y hasta el anochecer le traían muchos endemoniados. Ahora sí, yo les voy a leer todo el relato desde los 3 evangelios, ¿sí? Usted, si quiere, puede seguir uno o puede seguir otro, pero yo solo voy a leer todo como queda desde los 3 evangelios. ¿Vamos? Al anochecer de aquel mismo día, al verse rodeado por la multitud, Jesús dio la orden a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba, y también otras barcas lo acompañaban. De golpe se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo, diciéndole: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Y él les contestó: ¿por qué tanto miedo? ¡Qué poca fe tienen ustedes! Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar, y silenció. Le dijo así: quédate quieto. Y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a sus discípulos: ¿por qué estaban tan asustados? ¿Todavía no tienen fe? ¿Qué pasó con su fe? Pero ellos, asustados y admirados, se preguntaban unos a otros: pues ¿quién será este que da órdenes a los vientos y al mar y lo obedecen? Amén. El relato completo, ¿vieron qué bueno que es hacerlo así, todo completito? ¿No? Porque nos quedan los detalles de todos los escritores. El relato completo dice entonces que estaba allí ya la noche y le traían muchos endemoniados y Jesús seguía ministrando, y llegó un momento que dijeron: bueno, vamos a pasar para el otro lado, ¿sí? Vámonos de aquí y nos vamos para el otro lado. Y Jesús mismo da la orden, ¿sí? Uno de los evangelistas dice: dio la orden de pasar al otro lado. Entonces dio la orden y dijo: vamos, pasemos al otro lado. Subieron a la barca, comenzaron a navegar hacia
hacia mar adentro, y dice que otras embarcaciones también lo seguían, ¿no? Eso uno de los evangelistas dice, pone el detalle ahí, ¿no? También había otras embarcaciones que seguían a Jesús. Entonces, podemos decir que había una balsa, una barca principal, que era la que iba Jesús, y las demás barcas que también seguían el camino, ¿no? Hasta el otro lado. Ahora dice que de golpe, y esto es de golpe porque ustedes saben que los pescadores saben de clima, la tenían re clara de clima, o sea, saben cuando viene una tormenta, saben cuando, ¿no? La tienen, pero en ese momento ninguno la vio la tormenta. No dice el relato, Jesús, mirá, ¿por qué mejor no nos quedamos? Salimos mañana, ¿no? Ahora vamos para alguna casa, algo, y mañana salimos porque está por llover. Se viene una tormenta, ¿no? Ninguno sabía que se venía esa tormenta. Dice, fue de golpe, relatan los que escribieron el Evangelio, ¿no? De golpe. Vino una fuerte tormenta. No vino una lluviecita así nomás. Vino una fuerte tormenta. Tan grande era la tormenta, tan fuerte, que dice que del oleaje comenzaba a entrar agua en las barcas. Y uno que se imagina la historia sabe que cuando entra agua en la barca, ¿qué hay que hacer? Hay que sacarla, ¿no? Hay que sacarla porque si no se hunde. Entonces, lo primero que seguramente hicieron, agarrar los tachos y empezar a sacar el agua para que no se hunda. Pero dice que las olas eran tan grandes que el agua seguía entrando a la barca. Ahora, el detalle que a mí me llama tanto la atención es que Jesús, a toda esa desesperación, a toda esa tormenta tremenda, el oleaje, a los apóstoles ahí sacando el agua y gritando, ¿no? Porque en una tormenta saben que el rugir del mar, el viento, el agua, ¿no es cierto? La lluvia, los truenos, ¿no? Así que a los gritos estarían. Pedro, alcanzame el balde, Pedro, saca acá, vení, no. ¿Y qué dice? Que Jesús dormía, y el detalle que pone uno de los evangelistas es recostados en una almohada. ¿Sí? Claro, entonces uno dice, ¿pero cómo había una almohada ahí? Claro, había almohadas porque esas embarcaciones tenían un cobertizo donde guardaban las cosas, donde incluso cuando estaba cansado los pescadores se acostaban y se recostaban ahí. ¿Vieron como las cuchetas de los camiones? ¿Sí? ¿Vieron que los camiones tienen esas cuchetas o los micros de larga distancia tienen cuchetas? Bueno, de esa manera tenían esas embarcaciones en la parte, aclara bien que es en la parte de atrás, ¿sí? Entonces ahí estaba en la parte de atrás en Jesús recostado allí. Claro, no se mojaba, porque uno dice, ¿cómo estaba Jesús en la semejante tormenta? No se mojaba, ¿no? ¿Cómo? ¿Y la almohada? ¿No se le llenaba la almohada de agua? No, estaba ahí adentro, ¿sí? Estaba adentro del cobertizo. Entonces estaba ahí adentro del cobertizo durmiendo. Estaba cansado el Señor. Entonces imagínense que tanto como vimos el milagro anterior, donde todo el día predicando, todo el día haciendo sanidad, no es lo mismo ministrar, estar ministrando, que estar acompañando. No es lo mismo. Lleva mucho desgaste la administración. A mí a veces cuando me invitan a algunas iglesias a predicar o a ministrar, obviamente uno tiene que ministrar, porque para eso te invitan, ¿no? Entonces ministrar la palabra y también tenés que ministrar. Y yo a veces veo cómo la iglesia se va llenando y digo, bueno, es una iglesia mediana, es una iglesia chica, es una iglesia... Y a veces son iglesias grandes. Y yo me acuerdo una vez, un pastor en una iglesia grande, muy grande, casi 1000 personas, me dijo... yo empecé a ministrar, ¿no? Y digo, bueno, ahora vienen los obreros y ministran conmigo. Entonces yo en un momento lo miro al pastor y le hago... Y me hace... Hasta las 3 de la mañana estuve ministrando. Me gané la ofrenda. Pero
es así, ¿no? Uno sabe. Y el cansancio, hermanos, que yo tenía el otro día, era como si hubiese, no sé, estado en el puerto levantando bolsas y bolsas y bolsas todo el día, ¿sí? Me dolía todo, todos los huesos. Entonces comprendo cuando Jesús está cansado de ministrar. Uno dice, bueno, ¿qué estuvo haciendo? Estuvo predicando, estuvo ministrando, tanto cansancio tenía. Sí, produce mucho agotamiento ministrar. Entonces, lo mismo cuando uno predica y transpira, y, ¿no? A veces más transpiración que inspiración. Pero ahí está, Jesús cansado de haber ministrado todo el día y estaba allí dormido a pesar de semejante tormenta. Ahora, cuando lo despiertan a Jesús, no lo despiertan de la mejor manera. No lo despiertan de la mejor manera. Lo despiertan con reclamos, con miedos. Lo despiertan diciéndole, pero ¿no ves que nos estamos hundiendo? ¿No vas a hacer nada? Y eso nos hace recordar al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? Cómo se quejaba, ¿no? Ante Dios. ¿Para qué nos trajiste acá en medio del desierto? Nos hubiese dejado en Egipto. El Señor les había abierto el mar de par en par, ¿no? Y había visto los milagros, cómo todo un ejército poderoso, el más poderoso del mundo, había quedado debajo de las aguas, habían sido vencidos. Y sin embargo, ellos seguían quejándose. ¡Tenemos hambre! ¿Por qué nos das este pan solamente? Queremos otra cosa. ¿A quién les hace acordar eso? ¿No? Pero siempre lo veo, quiero más. Entonces, esa misma queja pasa más con el miedo que tenían los discípulos. Llevan ese reclamo a Jesús. Jesús se levanta y le dice, pero, ¿qué les pasa? ¿Por qué tienen tanto miedo? Y los discípulos, pero ¿no ves? Nos estamos hundiendo. ¿Cómo? Mirá, estamos sacando agua y no sale más el agua. ¿Y dónde estaba esa parte de Jesús que parece casi como un chiste, casi como irónica, ¿no? ¿Por qué tienen miedo? El barco que parecía que se quebraba. Y Jesús le dice, ¿cuál es el problema? Y el problema era que los discípulos no habían escuchado bien lo que Jesús les había dicho, lo que Jesús les había declarado. Jesús les declaró algo. Jesús les dijo, vamos a pasar al otro lado. Esa fue la orden de Jesús. La orden primitiva de Jesús fue, vamos a pasar al otro lado. ¿Cuántas veces nosotros estamos en el medio de la tormenta de la vida? Estamos en la tormenta de la vida. Me va a decir que no tenemos tormenta de la vida. Con olas grandes, con truenos fuegos, con nuestra barquita que se mueve de acá para allá, parece que se va a partir la barca de nuestra vida. Hay tormentas fuertes en nuestra vida. Claro que sí. Pero la pregunta sigue siendo la misma. La pregunta de Jesús sigue siendo la misma. ¿Por qué tenés miedo? ¿Acaso no confías en las promesas que yo te di? ¿No confías en lo que yo te dije que vas a pasar al otro lado? ¿No confías en que yo te dije que soy tu proveedor? ¿No confías que te dije que las enfermedades yo las llevé en la cruz del Calvario y que puedo sanarte? Y si no, darte la fuerza suficiente para que puedas pasar cualquier prueba, cualquier enfermedad. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué vamos nosotros siempre con una actitud tan negativa a Dios, ¿no? Como, Señor, mirá lo que estoy pasando. Y el Señor nos mira y nos dice, sí, ya lo sé. Ya sé por lo que está pasando. ¿O acaso crees que a mí se me escapa algo? Porque déjame decirte algo, Dios nunca duerme. ¿Amén? Dios nunca duerme. Y ahí está el Señor entonces,
Se levanta el Señor y les dice, da la orden ahora, da la orden y les dice a la tormenta que pare. ¿Sí? Que pare. Tuvo que dar el Señor una contraorden a la orden que Él había dado. Pero no porque Él se contradiga, sino por la falta de confianza y de fe de los discípulos. Y esto me hace pensar a mí, ¿cuántas contraórdenes en lo espiritual da el Señor por mi falta de fe, por mi falta de confianza en Dios? Que cuando el Señor me promete algo, yo digo, amén, gloria a Dios, vamos para allá. Pero cuando viene la tormenta, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, digo, ¡ay, Señor! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Por qué me trajiste hasta acá? Y el Señor está diciendo, es parte del viaje, chicos. Es parte del viaje. Si esta tormenta vos no la pasás con tu fe, voy a estar interviniendo siempre yo. ¿Y sabes qué pasa? Tu fe no crece. Por eso los exhorta el Señor. Por eso los exhorta y les dice, ¿pero qué acaso no tienen fe? Yo creo que Dios muchas veces nos dice a nosotros lo mismo. Porque nuestro corazón naturalmente se llena de miedo, se llena de temor, se llena de desconfianza. Cuando no recibimos lo que nosotros pensamos que tenemos que recibir. Cuando tenemos una promesa por delante y vienen las tormentas, viene la prueba, viene hasta el enemigo y nos zarandea. Y fuerte muchas veces. Y por eso el Señor dice que cuando viene el enemigo y nos zarandea fuerte, ¿qué dice el Señor? Estar firmes. ¿Pero en qué voy a estar firme? En la fe. Porque lo que nosotros primero flaqueamos es la fe. Lo primero que nosotros decimos, Señor, no estás conmigo, ¿qué está pasando? Eso es falta de fe. Ahora, ¿cuál debe ser entonces nuestra actitud? ¿Cuál debe ser la actitud? Primero, escuchar bien la orden. Escuchar lo que Dios nos ha prometido y atesorarlo en nuestro corazón. Es un tesoro lo que Dios nos prometió. Dios te dio promesas. Yo estoy seguro que Dios te dio promesas. Atesoralas en tu corazón. Porque el día que venga el día malo, el día que venga la tormenta, el día que vengan las dificultades, si atesoraste eso en tu corazón, nadie te va a mover de esas promesas. Ni la tormenta más fuerte, ni la injusticia más fuerte. Porque vos podés estar diciendo, pero es injusto lo que me está pasando. Sí, puede ser que es injusto. Y el Señor te vuelve a decir, es parte del viaje. ¿Sí? Es parte del viaje. Los pozos son parte del viaje muchas veces. No los queremos agarrar, pero los agarramos. Están ahí. Y las tormentas también es parte del viaje, pero la promesa está firme. Díganme ustedes, ¿llegaron al otro lado o no llegaron al otro lado? Llegaron. Amén. Llegaron al otro lado, porque la promesa de Dios se cumple. Entonces, lo que ellos tendrían que haber hecho, la actitud que ellos tendrían que haber hecho, en vez del reclamo, en vez de, maestro, no te importa que nos hundamos, que nos estemos hundiendo. Señor, salvanos, nos estamos hundiendo, no te importa. En vez de esa actitud, ¿saben qué tendrían que haber hecho? Y esto no te va a gustar, porque a mí tampoco me gusta. ¿Saben qué tendrían que haber hecho? Seguir sacando agua. Y remándola. Y remándola. ¿Cuántas veces la remaste? Está el dicho ese bien porteño, ¿no? A veces la remamos en dulce de leche. ¿O no? A veces parece que la estamos remando dulce de leche. Pero el Señor te está diciendo, la actitud correcta es
de una persona de fe es seguir remándola, es seguir sacando el agua, es saber que Jesús está y que Dios nunca duerme. Es tener la fe y la convicción que Jesús siempre está. Tal vez está recostadito ahí con una almohada, ¿no? Cómodo. Pero el Señor está. Y saber que está en nuestra barca nos da la garantía de que si está en nuestra barca, vamos a pasar al otro lado, cueste lo que cueste. Tal vez lleguemos un poquito mojados. Tal vez lleguemos un poquito cansados. ¿Sí? Pero confiados y diciendo, llegué al otro lado. La pasé. Gracias, Señor. Gracias porque estuviste siempre conmigo. Yo sabía que estabas ahí en el medio del dolor, en el medio de la angustia, en el medio de que me sentí a veces tan solo, remándola solo. Estuviste ahí, Señor, sí, en el medio de la injusticia. Estuviste ahí, Señor. Y gracias porque hoy puedo estar del otro lado. Y puedo mirar atrás y puedo decir, la tormenta quedó atrás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Gracias, Jesús. El miedo es normal, es natural. Nosotros por naturaleza tenemos miedo, por el miedo de preventivo, ¿no? O sea, uno si acelera fuerte el auto, se pone más alerta. ¿Por qué? Porque agarra una sensación de vértigo y entonces uno se pone alerta. Entonces hay un miedo que es preventivo, que está bien. Es normal que tengamos miedo. Es normal, hermanos, que si yo sé que mi economía no está bien y que voy a generar algunas deudas o me va a costar salir de las deudas, es normal que genere miedo. O sea, no se preocupe por eso. Lo que sí nos debe preocupar es la parte del reclamo. Tenga en cuenta esto, la parte del reclamo sí. Si yo me pongo en una actitud de reclamo al Señor, del por qué me está pasando esto a mí, míralo a aquel, pecador. No diga que a mí me pasa solamente esto. ¿No? Mira el pecador ese, cómo le va re bien. Mira cómo me va a mí, que cumplo con todos tus mandamientos. Y el Señor te dice que bueno, es parte del camino. Entonces, debemos estar en la barca conociendo con quién estamos. Muchas veces estamos en el camino cristiano sin saber realmente con quién estamos pasando esta vida. Si en esta vida la estamos pasando con Cristo, entonces sabemos que estamos con Él. Pero muchas veces nos encontramos en la barca de la vida como cristianos, pero nos comportamos como si Jesús no estuviese ahí o sin conocer a Jesús, que es peor. Miren lo que les dice. ¿Por qué están asustados? ¿No? Les dice el Señor. Todavía, escuchen esto, porque es para vos y para mí esto. ¿Todavía no tenés fe? O sea que el Señor todavía les está diciendo, yo ya les mostré todo. Estuvimos ministrando todo el día ayer. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Estuvimos ministrando todo el día. ¿Vieron los demonios salir? ¿Vieron los enfermos sanar? Y todavía el Señor les está mostrando esto. ¿Todavía no tienen fe? Y nosotros nos preguntamos, yo llevo 30 años de creyente y a veces el Señor me mira y me dice, ¡epa! ¿Todavía? Porque es así. Entonces, el desafío está en que cuando sabemos que estamos en nuestra vida cristiana
que vienen las tormentas, que vienen decir, voy a tener fe. Yo sé que esta tormenta es pasajera. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que es pasajera. Voy a evitar la queja. Voy a evitar la queja. Voy a evitar el reclamo. Y te lo digo así porque yo sé lo que te cuesta como me cuesta a mí. ¿Sí? Evitar la queja, evitar el reclamo, nos cuesta. Pero decir, voy a evitar la queja, voy a evitar el reclamo, voy a agarrar el tachito y calladito voy a seguir sacando agua. O agarrar el remo. Entonces, ¿están asustados? ¿Todavía no tienen fe? ¿Qué pasó con su fe? O sea, que en algún momento tuvimos fe. Yo me lo imagino ese todavía, ¿qué pasó que ahora no tienen fe? Me imagino, imagínense a Jesús ministrando, ¿no? El demonio, Señor, fuera. El demonio se va, la persona queda restaurada, gracias, normal. Traen alguien para que produzca la sanidad, el Señor sanando. Y los discípulos ahí orando con Jesús, ¿no? Ahí orando con Jesús y pensando, esta fue mi oración también un poquito. Lo ayudé un poquito al Señor para que eche fuera ese demonio, ¿no? ¡Qué fe que tengo! Ahí, ¿no? Mientras estaba todo bien, ¡qué fe, qué fe, qué fe! Entonces el Señor después les dice, pero si ministramos juntos, estuvimos juntos, ¿cómo puede ser que ahora no tenga fe? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con su fe? Y ahí entonces el detalle está donde dice, pero ellos, y dice ellos, no era uno, siempre le echamos la culpa a Pedro, pobre, pero no eran todos, dice, pero ellos, asustados, ¿sí? O sea que el miedo les había ganado, el temor les había ganado, y admirados, se preguntaban unos a otros, pues ¿quién será este? ¿Cómo? ¿No lo conoces? Es Jesús. Sí, a veces duerme Jesús en la almohada, pero sigue siendo Jesús. Sigue siendo ese poderoso. Sigue siendo el mismo, ayer, hoy, por los siglos, es el mismo. ¿Cómo? ¿Quién es este? ¿Quién es este que da órdenes a los vientos y al mar y le obedecen? Claro, ellos se maravillaron por la orden, la contraorden que les dio al viento y al mar para que se calmen, y ellos se maravillaron. Pero ellos se tendrían que haber maravillado en la primera orden, mi hermano. De entrada, en la orden de decir, vamos a pasar al otro lado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está entendiendo, mi hermano? Si yo lo creo de entrada, después no me voy a maravillar por todo lo que Dios puede hacer, por todas las maravillas que Dios hace. Yo tengo fe de entrada, entiendo y creo lo que Dios me ha prometido, lo que Dios me ha dicho. Y vivo esa fe, es una fe viva. La fe de estos muchachos, como a veces nos pasa a nosotros, era una fe que había quedado ahí, a veces la tengo, a veces no la tengo, a veces soy pero un guerrero impresionante de fe, una guerrera de fe, y a veces soy un pollito mojado. ¿Sí? Pero el tema no está en ser un pollito mojado, porque puede ser que seamos un pollito mojado. El tema está en seguir creyendo, aunque seamos un pollito mojado, seguir creyendo en las promesas del Señor, amén. Porque cuando Dios da una promesa, Dios la cumple. Cuando Dios da una orden, designa algo para tu vida, el Señor lo cumplirá. ¿Cuántos dicen amén? Dar un aplauso al Señor que va a cumplir la orden, el designio que Dios dio para tu vida. Dios lo dio, Dios lo hará. Aleluya. Vamos terminando este mensaje. Y te decía que Dios nunca duerme. ¿Sí? Dios nunca duerme. Y lo dice su palabra. El Salmo 121:4 dice, he aquí, no se adormecerá, ni dormirá
El que te guarda. Créelo, porque este es Dios. Jesús estaba cansado físicamente. Sí, estaba en cuerpo de hombre, Dios hecho hombre, y su cuerpo físico se había cansado. Pero a la vez, Él ya había dado una orden de que iban a llegar al otro lado. Pase la tormenta que pase, pase lo que pase, iban a llegar al otro lado. Entonces, si nosotros creemos esto, creemos, he aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que te guarda. Es una palabra activa. Es una palabra que nosotros activamos y sabemos que Dios no se duerme. Podemos ser nosotros los dormidos cuando no le creemos a Dios. Y cuando no le creemos a Dios, dejamos de tener fe. Y cuando dejamos de tener fe, ¿saben qué nos dice el Señor? ¿Saben qué nos dice? ¡Despiértate! ¡Despiértate tú que duermes! Él sí que nos hace así. Él sí que nos dice así, mira, Efesios 5:14, despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Despierta tu fe, mi hermano, despertá tu fe. Tal vez hoy estás pasando la peor tormenta de tu vida. Seguramente estás pasando un tiempo de temor, un tiempo de angustia, pero seguí teniendo fe en quien dio órdenes a tu vida, en quien dio designios a tu vida, en quien dice que no habrá tormenta que pueda pararte, que pueda detenerte, que pueda detener el designio que Dios ya dio a tu vida. Entonces pasá esta tormenta, pasala, pero pasala con fe. Si acaso, como alguna vez me pasó a mí, le reproché al Señor por lo que estaba pasando, pero enseguida el Espíritu Santo me sacudió un poco, ¿no? Y me dijo, dale, ponete a cuentas. Ponete a cuentas que Dios sabe, agarrá el baldecito, dale, y seguirla remando vos ahora, dale. Remala. Porque cuando termine de remarla y llegues al otro lado, tu fe no va a ser la misma. Tu fe no va a ser la misma. Tu fe habrá crecido. ¿Cuántos quieren crecer en esta noche? ¿Cuántos están dispuestos a agarrar el baldecito? ¿Cuántos están dispuestos a agarrar el remo? ¿Amén? Entonces ponete de pie, dar un aplauso al Señor y ponete de pie porque Él va a cumplir toda su palabra.